¿Sabías que en Gálatas se encuentra la famosa frase, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad? Gálatas 5:1. Hoy estamos en nuestro día 329 de nuestro plan de estudio, leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que nos ayudes en esta lectura, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra. Danos sabiduría, Señor. Aumenta nuestra capacidad para retener tu palabra, para grabarla en nuestras mentes, en nuestros corazones y transfórmanos conforme aprendemos más de ti. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Gálatas 4. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con nosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿De dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que nos das a luz. Prorrumpe júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa, pero como entonces él
que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Gálatas 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándolos los unos a los otros, envidiándonos unos a otros. Gálatas 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne,
para la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieran agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer la persecución a causa de la cruz. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esa regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Para reflexionar. En el devocional pasado reflexionamos sobre la pesada carga que otros nos pueden llegar a imponer si nuestro descanso no está en Cristo y su obra, pues sentir que es una carga no es la voluntad de Dios. Por eso Pablo pregunta a los Gálatas, ¿quién les impidió obedecer a la verdad? La madurez no se mide en desempeño personal. El Evangelio no se trata de cumplir reglas. El Evangelio es el resultado de una persona que ha cumplido todas las reglas para que hoy no sea una carga para ti, sino un resultado de gozo para obedecerlos por amor a Dios, por el privilegio inmerecido de llamarle Padre. El Evangelio trata de manera fundamental un cambio de identidad. El capítulo 4 nos enseña que somos adoptados. El Evangelio no se trata de lo que haces, sino de quién eres en Cristo delante del Padre. El versículo 4 dice que llegó el tiempo determinado para que Jesús naciera bajo la ley, para así cumplir lo que era imposible para nosotros, y por su mérito ser adoptados en una relación con el Padre. Enseñar lo contrario es una falsa enseñanza, esto es vivir en legalismo por la ley. Vivir en legalismo no es avanzar, es regresar a la etapa del Antiguo Testamento y la ley que era una guía, pero no proveía la salvación, solo mostraba al judío su necesidad de ser rescatado. Aquellos que seguían intentando observar las fiestas y sus fechas no mostraban un entendimiento superior, por el contrario, daban evidencia de no entender para qué vino Cristo, al punto de que Pablo exclama si habría invertido tiempo en vano en personas que al parecer no entendieron nada. Sin embargo, no se está rindiendo, al contrario, escribe para rescatarlos de la falsa presunción de madurez que se le ofrece, que les ofrece la observancia de la ley mosaica. Pablo no les causó ningún agravio, al contrario, lo dio todo y quisiera dar aún más por ellos. El problema no son las leyes que cumples que te dan una apariencia de piedad, no es un asunto de identidad espiritual. ¿De quién eres hijo? La alegoría de Isaac y de Ismael, el hijo de la libre, Sara, y el hijo de la esclava, Agar, en Gálatas 4, 21-24, explica la diferencia entre ser hijo de Dios por la fe o un hijo de Dios por las obras, como lo hizo Sara al pedirle a Agar que concebiera el hijo de la promesa de Dios con su esposo Abraham. Este es el efecto que produce el judaizante, añadir reglas al evangelio, porque este no requiere de tus mejores intenciones, no requiere tu agar para ayudarle a Dios a hacernos sus hijos. En el evangelio ya somos hijos libres, hijos de la libre por la fe en Cristo.
Pero entonces, ¿no hay nada que cumplir? Pablo se adelanta a esta objeción porque nos recuerda que el cristianismo genuino no hace mal uso de la gracia para convertirla en libertinaje. ¿Cómo es esto posible? El cristiano ha sido revestido de una nueva identidad y la obra del Espíritu Santo que produce fruto espiritual, es decir, transformación de nuestro corazón que resulta en acciones contrarias a lo que éramos. Este es un problema que persiste hoy, ya que tenemos la tendencia a confiar más en lo que podemos hacer que en lo que Cristo hizo. ¿Eres hijo de Dios por medio de la fe o crees que tu relación con Dios depende del ministerio que ocupas, los años que llevas en la iglesia, la manera en la que te vistes o el estilo de alabanza que te gusta? Un esclavo cumple lo que se le pide, pero un hijo vive conforme a quien es su padre. ¿Vives como hijo o vives como esclavo? Aquellas cosas que hacemos por guardar el testimonio puede tornarse en legalismo. Quiere aclarar algo. No quiere decir que cuidar nuestro testimonio sea innecesario. Pablo señala que quitar las cargas humanas es la verdadera evidencia del amor y la libertad. Quien es hijo ama a su prójimo, pero el legalista se ama a sí mismo y se sirve a sí mismo. Por eso el fruto del Espíritu es mencionado en este tema. Simplemente no se puede fingir un fruto si no estás viviéndolo sinceramente y sostenida por la gracia de Dios. El verdadero fruto es el resultado, como dice el versículo 24, de negarse a uno mismo para que el Espíritu produzca un carácter semejante al de Cristo. La verdadera identidad de hijo mostrará ese carácter que fomenta la unidad o lleva tu vida y la de otros creyentes a la envidia y la vanagloria de la carne. El fruto del Espíritu no lo podemos sostener con nuestras fuerzas, pues este fruto verdaderamente se muestra con los hermanos y hermanas que son difíciles o con quienes no nos caen tan bien. Cuando pensamos así, estamos llevando nuestra vida según como queremos, no andando por el Espíritu. Pablo termina su carta con un tono de exhortación en cómo se ve amar a los hermanos que cayeron en vivir según estos judaizantes. Pablo dice que se restaura al hermano que es débil en su fe y llevemos las cargas de los otros y que se recompensen a quienes enseñan. Esta es la ley del amor de Cristo. Lo cierto es que el evangelio falso, el evangelio anatema, despierta en nosotros el orgullo. El orgullo es un fruto de la carne, por tanto, cegará muerte espiritual. Por eso Pablo les exhorta a no cansarse de hacer el bien, sobre todo a la familia de la fe. La unidad de nuestras comunidades de fe no se manufactura por cumplir estatutos. Ese cumplimiento es respuesta a la transformación interna en el corazón de cada creyente que decide morir a sí mismo para que Cristo crezca y que se sostiene de Cristo mismo. Al final, esto resultará en el fruto de la humildad, la benignidad, la paciencia y el gozo de ser hijos. La advertencia final de Pablo es a cuidarse de semejante vanagloria con otros. Si en algo nos debemos gloriar, es en la cruz de Cristo. Y por eso termina su carta diciendo: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Amén. Pablo aún los llama hermanos, es decir, que esta carta es para nosotros, porque todos podemos caer en un legalismo que nos aleja de nuestra verdadera identidad como hijos y nos aleja de edificar a otros en el amor de Cristo. Para meditar. ¿Y tú, qué tan cansado estás de tus cargas? Mejor pon tu carga sobre el único que promete cosecha abundante en nuestras vidas. ¿Cuánto cultivas amor por los de la familia de la fe que Dios te ha dado? ¿Cómo estás ayudando a otras mujeres o hombres o amigos o personas a crecer en la gracia que Cristo nos ha dado? Gálatas 5, 22, 23 dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas
no hay ley. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 329. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.